Hermanos y amigos de Chile y del extranjero, les habla nuevamente Axel para seguir una charla, como decíamos, una prédica, un intercambio de ideas, aunque ustedes no, yo no los vea y ustedes solamente me vean a mí, sobre el indigenismo. ¿Por qué el indigenismo? Como lo ve la ONU, como lo ven los anarquistas, progresistas, ateos, es exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia sobre los preceptos morales. ¿Por qué el indigenismo es una forma, uno de los 17 puntos de la ONU, es una forma de atacar al Dios de la Biblia y a sus preceptos? Esto lo estamos hablando desde la 39, la 40 y la 41. Esta es la número 42. Y vamos a leer en Levítico una frase, el capítulo 20, versículo número 13 dice: si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esta era la ley de Jehová en Levítico, cuando le entregó normas a Israel para que fueran normas permanentes, aparentemente muy duras, pero ellos se encontraban frente a pueblos satanistas. Ellos iban a tomar las tierras de pueblos satanistas que adoraban a los enemigos de Dios, a los dioses en minúsculas, a los dioses falsos, aquellos dioses, aquellos extraterrestres inmorales, ese tercio de extraterrestres inmorales que hizo una revolución en las estrellas, en el cosmos, y que fueron tras de la serpiente antigua, Satanás, y todos estos ángeles eran de mundos reptilianos, de mundos donde separaron reptiles, así como en la Tierra separó un mono, en esos mundos de ellos separaron reptiles. Y todas estas razas reptilianas tomaron partícipe y optaron por tomar causas a favor del diablo y no a favor de Dios, haciendo una verdadera revolución. Entonces, nosotros queremos mostrar que el indigenismo, como lo ve la ONU, como lo ven los anarquistas, progresistas, ateos, es exactamente lo que el diablo quiere hacer para llevar al indigenismo a ser uno de los puntos importantes que produzcan en definitiva la matanza de todos los que se guíen por las normas, por los preceptos morales de la Biblia, declarando a la Biblia como una doctrina de odio. El homosexualismo y el lesbianismo son cosas abominables a Jehová, lo vemos en Levítico. Pero la ONU y su agenda luciférica los promueve. El indigenismo está creando en todo el mundo y en los países de corte izquierdistas han permitido, asusados por la ONU, dar rienda suelta a los actos indígenas, muchos reñidos con la ley. Por ejemplo, en Colombia el presidente Petro permitió e hizo vista gorda hace unos 2 meses, un mes atrás, tiempo corto, a un acto que hizo una tribu indígena del Amazonas, que apresó militares y ejecutó a uno de ellos por degollamiento. Lo que quiero decir es que el presidente Petro de Colombia ocupó una ley que da desigualdad a todos los individuos de Colombia ante la ley. Le permitió a los indígenas asesinar a militares sin juicio y transformarse en ellos en los jueces sin ningún contrapeso de aquellos militares que entraron al territorio indígena. Toda persona que asesina debe tener un juicio en todos los países normales, pero aquí se le está dando
un hándicap, aquí se le está dando una ventaja, aquí se le está dando un peldaño sobre los demás, a los indígenas. Así que el indigenismo va a empezar a tener cada vez más asuntos a favor de ellos. Y va a inclinar la balanza a su favor, va a inclinar la balanza a su favor en todo asunto legal, prácticamente dejándolos actuar a su antojo. ¿Quiénes y cuándo se tiraron las primeras líneas y se esbozaron los siniestros 17 puntos de la agenda que hoy impulsa la ONU y son contrarios a los preceptos bíblicos? Vamos a ver cómo comenzó todo esto de la agenda de la ONU. Porque las cosas no comienzan de la noche a la mañana, sino que tienen un tiempo en que son planeadas. Hay un tiempo. Hay ideólogos diabólicos, ideólogos del diablo que reciben ideas del diablo, así como hay ideólogos de Dios que reciben ideas de Dios, y que planifican esto para, por supuesto, provecho de lo que el diablo quiere. Y el diablo quiere destruir a la humanidad. La palabra dice que el diablo viene a matar, hurtar y robar. El diablo es de una raza diferente a la humana. Y quiere prácticamente exterminar a la raza humana de la Tierra, porque aquí en la Tierra están conviviendo la raza humana con varias razas reptilianas, que no nos tienen aprecio, por supuesto, porque son enemigos. Nosotros dicen que somos a imagen y semejanza de Dios. Somos una raza a imagen y semejanza del Dios de la Biblia, el Dios moral. Y los 2/3 de ángeles morales que hay en el universo. Pero el diablo tiene 1/3 que se rebeló con él. ¿Cuándo sucedió que se empezaron a tirar las primeras líneas de estos 17 puntos que hoy esboza la ONU? Esto sucedió por primera vez en el año 2009, en el famoso Foro de San Pablo. Se presentan dos personajes muy siniestros, brasileños ambos. Uno representando a la ONU sector Norteamérica, este señor se llamaba Cardoso. Curiosamente, representando a Norteamérica, venía el señor Cardoso, un brasileño comisionado, un alto comisionado de la ONU. Y el otro, que hoy día está muy vigente, es Lula da Silva, por Sudamérica, que hoy ha vuelto a retomar el gobierno del Brasil, que va a tener funestas consecuencias para la humanidad. Se tiran las líneas por primera vez en el 2009 en el Foro de San Pablo para maquillar la manoseada lucha de clases, la cual será presentada con otros nombres y otros vientos de doctrina, nuevos vientos de doctrina, porque esta doctrina de la lucha de clases no había resultado en ninguna parte, estaba cayendo, ya nadie creía y había que reflotarla. Y al maquillarla con nuevos vientos de doctrina, esta agarró alas y nuevos vientos y se elevó y engañó a muchos más. El indigenismo fue uno de estos vientos de doctrina. El ambientalismo está muy ligado al indigenismo, etcétera. Son 17 puntos. Se presentan al foro los partidos comunistas de toda América, del sur y norte, y todos los grupos subversivos de izquierda. Farabundo Martí, Tupamaru de Uruguay, Sendero Luminoso del Perú, el MIR y muchos más de Chile. Hay unas periodistas paraguayas, si usted lo quiere buscar, no le puedo dar el nombre ahora, no lo tengo, la cual se ha especializado en conocer lo que se tramó en el Foro de San Pablo. Pero la agenda oscura de la ONU ya había penetrado los países silenciosamente. Mire, antes del Foro de San Pablo, la agenda oscura de la ONU ya había penetrado los países silenciosamente, así como las culebras, ¿sí? Despacito, sin que nadie se diera cuenta. Por ejemplo, hace unos 15 o 20 años atrás, quizás coincidiendo un poco con el Foro San Pablo, se permitió las famosas farmacias indígenas. Estas supuestas farmacias aborígenes fueron intocables
Ni médicos ni farmacéuticos las combatieron. Ahora, al parecer, ninguna autoridad sanitaria las controla. Por ejemplo, en Chile están las farmacias mapuches. Se supone que venden remedios basados en hierbas ancestrales, pero no es así. También se venden remedios basados en hierbas foráneas y que están de moda. Por ejemplo, Hipericum perforatum de Europa, la hierba de San Juan, San John, hierba. Aloe vera, que es de África. Lo curioso es que cualquier persona que practique una medicina alternativa, en Chile al menos, que no sea universitaria, son erradicados, perseguidos furiosamente, tanto por los facultativos médicos como por los farmacéuticos. Pero los indígenas están protegidos por un halo que le entrega la ONU, sin que nadie se dé cuenta. Ahora, la Biblia da a entender que el mundo entero está bajo influencia maligna, que inspira a la persona rebeldes a Dios y rebeldes a la Biblia, los preceptos de Dios, que son pensamientos anticristianos. Hay una lectura oculta en la Biblia que dice que las huestes de ángeles caídos rebeldes al Dios Jehová están siendo comandados por la serpiente antigua Satanás, a quien por alguna razón, cuando este ser era moral, los había pervertido, se le entregó la tierra para que formara laboratorios de vida, para aumentar el número de individuos de razas reptilianas que él comandaba y que llegaron a la tierra. Mire, como decía yo antes, Dios me dio a entender a mí que el conocimiento es continuo y se puede comparar de cualquier tipo, científico en este caso, es conocimiento. La Biblia es la historia de la humanidad escrito por seres que viven en el futuro, que se saben toda la historia. Está toda la Biblia escrita. Y está escrita especialmente en clave. Hay clave encriptada, el que se salva, el que se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una historia exterior, que es la historia del pueblo de Israel, del Mesías, etcétera, el Dios Padre, etcétera, etcétera. Y hay una historia interior que de cada individuo, y está cada misterio también ahí, las razas reptilianas que vinieron a la Tierra antes. Y cada vez el hombre que busca a Dios sabe más. Por tanto, lo que yo dije ayer, hoy día lo voy a decir seguramente más completo. Pero muchas veces, para decir lo que dije ayer, que no fue una mentira, porque tenía menos conocimiento, hoy día me toca deshacer algunas cosas para, como los científicos igual, deshacen las teorías, ¿cierto? Donde hay ciertos eventos, por ejemplo, astronómicos. Un hoyo negro no lo explica ninguna teoría antigua, entonces tienen que hacer una teoría más amplia. Entonces se deshace la teoría incompleta, estrecha, y se hace una teoría más amplia, donde igual la Biblia. Y en estas montañas, Dios me ha ido revelando de que el diablo venía de mundos de estrellas, donde por alguna razón se formaron y separaron reptiles, diferentes tipos de reptiles. Y esas razas reptilianas pasaron con el tiempo, porque eran morales, a formar parte de los cyber, que se adosaron a los ángeles, que eran de apariencia humana, y fueron aceptados. Pero cuando el diablo se rebela con todo aquello, entonces ahí hubo una guerra. Y todas las razas reptilianas que siguieron al diablo tomaron partido por él. Y Dios le había entregado la tierra para que ellos, por alguna razón, se estaban muriendo, las razas reptilianas,
En su primera etapa, la que decimos que es una etapa mortal, la etapa, los cuerpos lo hicieron el cosmo caos y tienen que morirse, pero luego a través de la ciencia iban a inmortalizarse. Bueno, el diablo y sus ángeles son seres cyber, que tomaron forma reptiliana nuevamente y que luchaban en ese momento por razas reptilianas que vinieron a poner a la Tierra, pero como se rebelaron todas, esas razas fueron destruidas y como no existía el infierno, al morir esas razas quedaron vagando las esencias de esas razas, las que podían morir porque los cyber ya no mueren, y se llaman demonios y rondan la Tierra y se meten en las mentes de los hombres, trabajan para el reino de las tinieblas y giran la mente del hombre que busca la luz hacia las tinieblas. Por eso que la Biblia prohíbe llamar a esos espíritus inmundos que se presentan como los muertos humanos, engañan a los seres humanos. Entonces, Satanás fue perseguido por las huestes leales de los ángeles extraterrestres cuando se rebeló, ¿cierto? Fue a dar un golpe mortal arriba, un golpe de estado, quería echar a Dios abajo y ponerse él. Miguel le infligió una derrota definitiva. Él se perpetuó en un sector que se llama Segundo Cielo, donde tiene su cuartel general y baja a la tierra y tiene razas viviendo en la tierra. Hay un constante, son zonas que controla. Y ahora él está intentando esclavizar a la raza humana, los que vamos creando la raza humana, y hacer la primera tiranía mundial, que es la tiranía del anticristo. Entonces Satanás fue perseguido por las huestes leales de ángeles extraterrestres en aquella guerra de hace miles de años. Han habido varias, pero la última parece haber sido hace 35.000 años, en tiempos que comenzó la glaciación. Los ángeles extraterrestres leales a Dios y sus laboratorios. Entonces Satanás fue perseguido por las huestes leales de ángeles extraterrestres leales a Dios, los ángeles morales, y sus laboratorios y humanidades reptilianas fueron destruidas, quedaron sus espíritus vagando. Ejemplo, aerolito que cayó en Yucatán, México, desde tiempos ancestrales y después de varias destrucciones de humanidades, muchas ciudades reptilianas quedaron destruidas y abandonadas. En todas se había adorado a la culebra antigua, el culto que los caracteriza, el culto de la culebra. En todas ellas se había sacrificado miles de hombres, satanismo. Pero Dios no había aún hecho las obras de los infiernos en el centro de la tierra. Los infiernos ya dijimos que es un lugar donde existe una tecnología desconocida para los hombres, donde las esencias mentales empiezan a descender y son cazadas, se retienen ahí. No pueden salir a vagar al mundo y a posesionarse de las personas. Entonces todas las esencias de los humanos que estamos llegando a los infiernos, aunque los infiernos no fueron hechos para los humanos, sino para los demonios, fueron cazadas. Y cuando vino la guerra, se produjo un antes y un después. Antes de la guerra, todos los seres que empezaron a morir y todavía no se han hecho los infiernos, quedaron vagando. Y aquellos que habían muerto se quedaron vagando, por forma natural murieron, porque eran cuerpos naturales que tenían que morirse, de los reptilianos. Y los que murieron después de que se hicieron los infiernos fueron cazados. O sea que en los infiernos hay razas reptilianas, algunas que fueron cazadas, pero especialmente los humanos. Entonces, después quedaron destruidas y abandonadas. Entonces Satanás fue perseguido por las huestes leales de los ángeles extraterrestres leales a Dios y sus laboratorios y humanidades reptilianas fueron destruidas. Ejemplo, aerolito que cayó sobre México, Yucatán, desde tiempos ancestrales y después de varias destrucciones de humanidades, muchas ciudades reptilianas quedaron destruidas y abandonadas. En todas se había adorado a la culebra antigua y se había sacrificado a miles de hombres, satanismo. Pero Dios no había aún hecho las obras de los infiernos en el centro de la tierra. Los espíritus de los adoradores del diablo quedaron pegados a las ruinas. Muchos espíritus quedaron pegados a las ruinas. De alguna forma, las ruinas, muchas quedaron bajo hielo, otras quedaron bajo arena, otras quedaron bajo selva, otras quedaron bajo montaña, otras quedaron bajo mar, etc.
los espíritus que quedaron bajo esas capas de tierra y ruinas que quedaron pegados a la ruina, quedaron atrapados y no podían escapar, y no le pudieron hacer daño a la humanidad, porque posteriormente Dios dice, bueno, yo entregué este mundo a Satanás, que era bueno, para que hiciera su raza reptiliana, la mejorara. En vista que él se rebeló, yo no hago obras incompletas. La tierra es mía y su plenitud, por lo tanto yo voy a hacer una raza de acuerdo a imagen y semejanza, ya sea Adán y Eva, ¿cierto? Tomando un Neanderthalensis, un sapiens, pues ya se habían cruzado incluso, tomando a un cruce, digamos, un híbrido de ellos, y hace un hombre de eso, le pone sus genes, y también hace una hembra, ¿cierto?, de una costilla, ¿cierto?, de un sistema de cultivo de costilla, y hace una raza nueva, ahora una raza que la imagen se semejanza de él. Y esa raza estaba en peligro, iba a empezar a caminar en peligro porque estaba acechando todas las otras razas reptilianas que eran del diablo. Entonces aquí viene el proceso donde empiezan a ser libertados esos espíritus inmundos que estaban en las ruinas. Entonces, estas estaban bajo agua, bajo arena, bajo hielo, bajo selva, dijimos, esperando ser libertadas por brujos y arqueólogos. Luego fueron replicados por artesanos y finalmente ir a parar a las casas modernas para influenciar a sus moradores. No solamente influyeron los brujos, que fueron los primeros que sintieron las densas tinieblas y ahí iban a cargarse ellos, y luego encontraron los objetos malditos, el anatema, y lo llevaron donde los arqueólogos dijeron, aquí hay una ruina, vamos, y los destaparon, hicieron el trabajo completo, quedaron todos los espíritus libres, como cuando un genio dice, ¿por qué me has destapado? Estaba atrapado, ¿cierto? Ahora te va a servir. Y todos esos espíritus, no solamente después llegaron los artesanos que copiaron, no solamente después llegó el retail que lo masificó, sino que también llegaron, ¿cierto?, nuestros famosos nuestros famosos actores que son todos casi anarquistas, progresistas, ateos. Los famosos directores de cine hicieron películas, hicieron podcast, hicieron documentales sobre el indigenismo, y eso también entró a las casas, también se transformó en anatema. Entonces, para influenciar a sus moradores, ¿cierto? Fue todo este objeto, los demonios empezaron a escapar de las ruinas, a ser destapados, y luego escaparon hacia las casas modernas. Por supuesto que nadie que quiera servir a Dios va a ser influenciado su mente por ellos, sino que aquellos que son rebeldes a Dios. Es importante escuchar, si es posible, los mensajes de Jehová. El Dios de la Biblia es un Dios tecnológico, me refiero. Es bueno escuchar todos desde el número 1 hasta el último, porque no son mensajes aislados. Todos tienen un hilo conductor. Mire, yo sé que no tengo seguidores, 4 o 5 seguidores. Yo no cobro. Yo no tengo forma de que me responda la gente, porque no quiero tener lío, sino que yo quiero tirar este mensaje de Dios. Pero yo tengo un hilo conductor. No es porque crea que es importante lo mío, sino que porque tiene un hilo conductor. Estoy enseñando cosas que el Dios me está enseñando a mí, y yo se lo estoy enseñando a los demás. Por lo tanto, si usted toma del 1, y en este momento estoy entregando el 42, usted va a aprender mucho por qué sucedieron las cosas así. No es que yo sea orgulloso, no es que yo quiera vender mi pomada, decir que yo no tengo nada. Yo soy un simple hombre que Dios me tomó para entregar un mensaje, que ha parecido un poco largo, en el sentido que estoy enseñando cosas que estaban ocultas. Entonces, es importante escuchar, si es posible, los mensajes de Jehová. Jehová es el Dios de la Biblia. Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Es bueno escuchar todos desde el 1 hasta el último, porque no son mensajes aislados. Todos tienen un hilo conductor. Es importante escuchar, si es posible, los mensajes de Jehová. Todos tienen un hilo conductor, perdón. Pero resumiendo mensajes anteriores, Satanás y sus ángeles rebeldes son seres extraterrestres, como también son extraterrestres el Dios de la Biblia y los ángeles leales. Y sus ángeles rebeldes son extraterrestres. Su principio de nacimiento
fue en el planeta de las estrellas, donde diferentes razas de reptiles o reptilianas se pusieron de pie, adquirieron inteligencia, desarrollaron ciencia y finalmente alcanzaron inmortalidad, pasando a la segunda etapa de Cyber, con 20, 30 ciencias que en la Tierra están avanzando y de aquí a 2 décadas quizás seamos inmortales. Pero Dios no nos va a permitir la inmortalidad en pecado. Va a ser destruido este planeta antes que el hombre alcance la inmortalidad. Téngalo por seguro. Porque nos transformaríamos en diablos en potencia. Nos estaríamos fabricando nuevos diablos. Entonces, se pusieron de pie, ya dijimos que va a pasar. Y luego, al unirse con las huestes celestiales de Jehová, ¿cierto? Que Dios los aceptó, pasaron a la segunda etapa definitiva de Cyber indestructible, la inmortalidad. Con la venia de Jehová, Satanás, cuyo nombre antiguo era Luzbel, tomó la tierra para mejorar razas reptilianas, inteligentes en la etapa mortal. Aún no pasaban a la etapa inmortal de Cyber. Cuando vino la guerra con Jehová, sus creaciones mortales murieron. Sus esencias mentales quedaron atrapadas en las ruinas, destruidas, y bajo toneladas de barro, agua, arena, hielo y selva. Mire, los que no quedaron atrapados bajo hierro quedaron vagando, y esos son los espíritus inmundos que se presentan a la gente. Ahora, con la modernidad han aparecido más espíritus vagando, porque los espíritus, ¿cierto?, han venido a meterse en las casas de la gente de esta humanidad y han pasado de persona en persona a persona, de anatema en anatema. Porque los espíritus inmundos pueden vivir en personas, que es lo que más les gusta, en animales, que no les gusta tanto, y en objetos malditos, que tampoco les gusta. El ideal es manejar una persona, porque alguna vez tuvieron cuerpo ellos. Sus esencias mentales quedaron atrapadas en las ruinas, destruidas y bajo toneladas de barro, agua, arena, hielo, etc. Estas esencias mentales es lo que la Biblia llama demonios y no poseen cuerpo físico, pero sí poseen mente. Los demonios o espíritus inmundos están comunicándose con chamanes, brujos y hechiceros de todo el mundo. Esto empezó hace tiempo, de la década del 40 en adelante más o menos, quizás antes. Los brujos son atraídos a zonas del planeta donde existen ruinas de civilizaciones satanistas, adoradores de la culebra y practicantes del culto de sangre, sacrificios humanos. Los brujos sienten que en esas ruinas que los atraen se cargan de las densas tinieblas. De alguna manera los demonios atrapados en las ruinas guían a los hechiceros a desenterrar parte de las ruinas. O sea, son los descubridores y ellos van donde los arqueólogos, que hacen el trabajo largo y minucioso de descubrir y destapar las ruinas y liberar a los demonios sin darse cuenta. Luego llegan otros colaboradores que ayudan a que los demonios se posesionen de las casas modernas, influenciando las mentes de sus moradores. Los nuevos ayudadores de la expansión de los demonios son los artesanos que copian y replican los diseños antiguos y que hacen una réplica. Esta luego se masifica y todos estos objetos que la Biblia llama anatema, donde están adheridos los demonios, que van a cambiar las mentes, van a hacer su trabajo de influencia maligna a los hogares, oficinas, etc. También los cineastas cooperan. Y los, los actores, ¿cierto?, que son todos cortados por la divinidad, son todos anarquistas, principios ateos. Para la Biblia, un anatema es un objeto maldito generalmente de culto, que tiene adherido a él uno o varios demonios y que es peligro porque estas esencias malignas intentarán influir en los humanos. Veamos algunos casos bíblicos sobre el anatema. Cuando Josué, reemplazante de Moisés, ¿cierto?, muere Moisés y lo reemplaza Josué. Moisés no alcanza a atravesar el Jordán, solamente ve el Jordán y luego muere. Y Josué, uno de los espías valientes, uno de los espías que no habla, que no habla
un idioma, como quien dice, derrotado, como Josué y Caleb, dijeron, no, a esos seres los vamos a comer como pan caliente, porque Jehová era poderoso y siempre va a estar con nosotros. Ese Josué reemplaza a Moisés en el Éxodo. Y cuando Josué reemplaza a Moisés después de su muerte, pasó el Jordán al otro lado del río. Estaba la ciudad amurallada de Jericó. Esa fue la primera ciudad que se encuentra Josué. Jehová declaró a Jericó y todo lo que en ella contiene anatema. Esos eran tan satanistas, eran tan adoradores del diablo, que cualquier objeto, cualquier ser que quedara vivo, iba a influenciar las mentes de estos otros seres que adoraban a Dios, al Dios moral. Por lo tanto, Dios le dio la orden de destruir todo. Ahora, los ateos dirán, cita que Dios más injusto que más y que sanguinario. No, ellos eran satanistas, ellos se transformaron en enemigos de Dios. Pero van a tener un juicio justo. ¿Cierto? Se le acabó esta vida, pero viene un juicio. Y pueden acceder a la vida eterna. En ese juicio se van a ver atenuantes y se van a ver también agravantes. Y Dios es un Dios verdaderamente justo. Y le va a medir las obras malas y buenas verdaderamente. Y ellos van a decir, bueno, a mí nunca, yo viví en un mundo donde no conocía a Jehová, no conocía, ¿cierto? Todo eso va a ser tomado en cuenta. Y Dios es un Dios justo. Por lo tanto, ellos van a recibir un justo juicio. No como muchos. Ahora va a haber matanza de cristianos sin ningún juicio. A través de los anarquistas progresistas ateos. Simplemente lo van a declarar doctrina de odio y luego van a ir la matanza. Entonces Dios declara a la primera ciudad que se encuentra, que es una ciudad amurallada, Jericó, como un anatema total. Todo lo que en ella contiene es anatema. Está llena de demonios que pueden influenciar las mentes del pueblo de Israel y le haría daño. Esto lleva por título la toma de Jericó, Josué, capítulo 6, 17. Permítame, Señor, me refríe tremendamente, ha llovido mucho aquí en Chile, aquí en el sur de Concepción, bueno, no es tan sur, es sur para los santiaguinos, pero el norte para el resto de Chile es un país muy largo. En fin, estamos como en la zona central, pero ha llovido muchísimo, muy seguido, y me refrié. Capítulo 6, 17. Será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rabat la ramera vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Una explicación. Rabat, que era una prostituta, vivía en el muro de la ciudad amurallada. Escondió una avanzada de 2 espías hebreos que tenían que ir a la ciudad y entregar un informe de guerra. Pues estos espías hebreos venían siendo perseguidos a muy corta distancia a muy corta distancia por los soldados, digamos, de la ciudad de Jericó. Entonces dice el capítulo 6, 18, dice, pero vosotros cuidaos del anatema, ni toquéis, le dice a Israel Dios, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mire, esos objetos malditos, si alguien lo tomaba porque era de oro, porque lo codiciaba, porque era de plata, de lo que sea, platino, tenía joyas preciosas, etc., un objeto de culto satánico, si lo tomaban, los demonios que estaban adheridos iban a influenciar a Israel, iban a empezar a cambiar las mentes. Entonces yo a este pueblo que era nuevo, que no tenía experiencia, yo llevo 30 años en el Evangelio, tengo más experiencia de eso. Sin embargo, uno nunca se puede descuidar, porque el enemigo es un enemigo de una superpotencia, es un ángel, ¿cierto? Un ángel, un cyber, un ser que tiene mucha más información que yo. Yo a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que yo cuando
Les mostré lo que para mí el Espíritu Santo, lo que me ha revelado el Espíritu Santo es como toda la potencialidad cuando usted le llega a una persona, le está llegando a través de la internet. Y la persona está en un punto lejano, está en Alemania, pero al mismo tiempo lo tiene usted aquí. Y usted está conversando y tiene toda la inteligencia. Ese es el Espíritu Santo. Es el mismo Padre que se comunica a cualquier lugar del universo. Ahora, si llegara a existir el metaverso, ¿cierto? Tendríamos después prácticamente que el Padre lo tendríamos a través ya de un asunto tridimensional, podríamos verlo por todos lados. Pero el Espíritu Santo no se ve el Espíritu, pero llega la idea, llega el pensamiento ya elaborado. Bueno, entonces venían persiguiendo a estos espías y Rabat dice Dios los vamos a salvar porque los escondió, ella los escondió. Y se la jugó por los israelitas y de alguna forma se convirtió también al Evangelio. Hubo una conversión instantánea. La Biblia explica claramente, pero no son conversiones tan instantáneas porque estos pueblos antiguos escuchaban ya que los israelitas venían, que escuchaban de los prodigios y milagros que venía haciendo el Dios, este Dios tecnológico con sus naves y todo, cómo atacaba a los enemigos, cómo atacaba a los egipcios, cómo les había hecho pasar a los israelitas a través del mar rojo y después había cerrado el mar rojo, cómo vencían y iba movilizando todo lo habían escuchado y habían empezado, unos creían y otros se preparaban para la guerra porque simplemente no les cabía el Dios de la Biblia porque eran personas con tendencia a lo malo, con tendencia a la oscuridad. Así que habían personas que se definían por un lado y otras, así como los mismos egipcios cuando salieron, muchos egipcios salieron con los israelitas, se convirtieron. Como dice una persona, el candidato Milei dice que está estudiando la Torah, dice que muchos israelitas se quedaron, claro, porque era cómodo, porque el precio de la libertad era caro. Salir era, se te acababa la cebolla, se te acababa la carne, se te acababa todo lo que te daban los... Es cierto, si los egipcios le daban tareas muy duras a los israelitas, pero sí los alimentaban porque tenían que hacer trabajos pesados. Pero cada vez les ponían más cargas. El precio de la libertad era dejar todo aquello e irse a un lugar incierto. Entonces, muchos judíos no salieron, pero hay muchos egipcios que sí salieron con los judíos que salieron, ya en busca de la libertad. Entonces, está diciendo, toda la ciudad es anatema, no toquéis nada, no toquéis ninguna cosa de la ciudad, todo lo destruiréis. La Biblia explica claramente que al no existir infiernos en la tierra, volvemos a lo mismo, antes de la humanidad de Adán y Eva, los muertos de las razas reptilianas, sus esencias mentales quedaron vagando. Algunos, otros quedaron metidos en las ruinas, como le digo, tapados por las ruinas. Y ahora están siendo desenterrados por miles, por miles. O sea, cada vez hay más espíritus inmundos presionando a las mentes, por eso que estamos viendo que el mundo está enloqueciendo, por eso estamos viendo que la gente está cada vez con ideas más extremas. Antes, una persona que creía en la familia normal y todo, era una persona normal. Hoy día, esa persona, por los anarquistas, por decir ateo, esa es la normal, y ellos son los normales. Los que creen en los homosexuales, en las lesbianas, los que creen en los trans, los que creen en el asesinato de los niños. Eso antes era normal. El diablo ha logrado cambiar las mentes de las personas. Y esas personas se van a tirar contra los que van practicando la Biblia. Se van a tirar en contra. Entonces, está girando las mentes de las personas. La Biblia explica claramente que al no existir un infierno en la tierra antes de la humanidad de Adán y Eva, los muertos de las razas reptilianas, sus esencias mentales quedaron vagando. Al ser destruidas esas humanidades reptilianas que dejaron atrapada la esencia en la ruina, algunas en la ruina, otros quedaron vagando. La experiencia de los arqueólogos en todo el mundo es que se construyen ciudades nuevas sobre viejas, miren. Y esta a su vez, toda ciudad ruina se ha visto que hay una etapa, la más moderna, por ejemplo, 1500 años antes de Cristo. Y se empiezan a meter, digamos, sondeos para abajo, encuentran que hay otras ruinas que son de hace 5000 años antes de Cristo, y encuentran otras ruinas que son de hace 20.000 años antes de Cristo. Y todo eso los reptilianos lo han hecho olvidar, lo que le contaba yo Natalie Yaya. Natalie Yaya, en la ciudad, ¿cierto? En la isla de Indonesia de Java, la isla de Indonesia, Natalie Yaya, cuando empezó a hacer sus perforaciones y demostró de que había una
unas ruinas que tenían casi 35.000 años, a nadie le gustó. Al retirarlo no le gustó y todo eso lo callaron y echaron a la talilla y a todo. Pero todas las ruinas antiguas están montadas una más moderna sobre otra más antigua y otra, esto viene de muy atrás. Y se viene pasando el anatema, porque el anatema está metido en las ruinas más antiguas y se traspasa a los muros más modernos y así. Por eso, por ejemplo, Toniná, la ciudad de los cautivos celestes toltecas de Chiapas, en México, fue 3 veces destruida y está montada una parte moderna sobre otra más antigua y otra más antigua. Todo ha sido así. Entonces hay un traspaso del anatema a través de las murallas. Entonces, pero no pueden escapar de ahí. Cuando ya las tapa la selva y todo, hasta ahí llega ese traspaso, pero no pueden escapar los demonios. Y el trabajo lo hacen entonces los chamanes. Entonces, la experiencia de los arqueólogos en todo el mundo es que se construyen ciudades nuevas sobre viejas. Y estas a su vez están asentadas sobre otras más antiguas. Las civilizaciones antiguas fueron prácticamente todas, menos Israel, adoradores de la culebra, el diablo, y fueron heredando anatemas de la ciudad antigua donde se montaron. Nota, las personas anarquistas, progresistas, ateas no pueden comprender esto, no pueden entender que existan esencias mentales que puedan influir en nuestros pensamientos y comportamientos, no les cabe en la cabeza eso, y que nos lleven finalmente a girar nuestro proceder. Estamos buscando la santidad para allá, giramos 180 grados y empezamos a buscar ensuciarnos, la inmundicia para allá, ser inmorales. Estas esencias mentales, al meterse en nuestro ser, nos empiezan a girar la mente. Eso no lo pueden comprender los anarquistas progresistas ateos. Dice, porque amaron más las tinieblas, al tener una mente entenebrecida por acción de demonios. Primero amaron más las tinieblas, luego se la van entenebreciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Al tener una mente reprobada, como dice la Biblia. Vamos a leer el capítulo 6, 19. Estamos hablando, ¿cierto?, de Josué. Más toda la plata y el oro y los utensilios, le dice el Señor, cuando iban a pasar el Jordán y se van a encontrar con la ciudad amurallada de Jericó, la primera que iba a atacar Josué. Los utensilios de bronce y hierro son consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Mire, porque le diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué los que robaban los utensilios, cierto, de culto, sí se les traspasaban los demonios a ellos y a todo el pueblo? ¿Y por qué ahora resulta que dice que todos los objetos, los utensilios de oro y plata y utensilios de bronce y hierro son consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová? En primer lugar, es probable que sean utensilios no del anatema, no del culto satánico, en primer lugar. Segundo, estos eran fundidos y con la fundición inmediatamente, de alguna forma, existía que los demonios escapaban. El fuego producía un efecto sobre esas esencias mentales y estas esencias mentales no se destruían pero escapaban, salían del anatema. En el caso de los metales no hay problema de anatema, pues serán fundidos antes de ser consagrados a Jehová. Y el fuego es un proceso purificador, como dice la Biblia, y el anatema huye. Ahora vamos a ver Josué, el libro de Josué, otra vez, capítulo 6:1, donde habla del pecado Acán. Acán hace lo contrario a Dios, es un israelita que esconde algo por usura, por avaricia, esconde un objeto y hace que todo Israel sea anatema. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra todos los hijos de Israel. Contra los hijos de Israel. El caso que Israel comienza a perder guerra y al consultar a Josué a Jehová, él le dice que hay un israelita o israelitas que tomaron para sí el anatema. Descubren a Acán, lo llevan a un campo lejano a él y todo su patrimonio y lo ajustician y la influencia de demonios sobre Israel cede. Ahora, volviendo al culto a la culebra, extendido a todas las civilizaciones del mundo. A todas las civilizaciones del mundo.
Hay casos extraordinarios donde se ve claramente un modus operandi de los demonios o anatema, como lo llama la Biblia, que se repite casi calcado en el accionar de estos espíritus malignos que intentan ser liberados para luego influenciar las mentes humanas modernas y conducirlas al satanismo. Oiga, esto es historia pura, esto es científico puro, aquí yo no estoy inventando. Aquí yo estoy dando algunos casos donde las ruinas han sido profesamente descubiertas por chamanes. Esto se repite. Y los chamanes son atraídos a esos lugares donde nadie había visto ruinas, donde nadie había descubierto, porque dicen que en ese lugar se cargan con las desastres. Entienda usted que yo no estoy hablando de inventos. Yo me acuerdo, en una oportunidad en Santiago, una hermana puso un negocio y yo fui a ayudarla y yo me iba a la plaza de Armas a conversar estas cosas y se hablaba de todo, era como Grecia, era como Atenas, donde se llegaban todas las doctrinas nuevas. Me acuerdo cuando llega el cristianismo y Pablo quiere hablar en Atenas y le dice, ya te escucharemos, ¿qué doctrina nueva traes? Y él le habla de un Dios nuevo y lo quieren escuchar, lo escuchan un poco y después no se interesan. Pero yo le digo a unos tipos dicen, aquí hablan los científicos nomás, porque unos hablaban de otros, y yo le digo, yo le hablo a los científicos. En toda América y el mundo se ha practicado el culto de la culebra. Siento que los científicos dicen que esa cultura no tenía ningún contacto con los otros, sin embargo, y consiste en el sacrificio humano. No, usted está hablando de cosas religiosas, no de cosas científicas. No le estoy hablando de cosas científicas. Esto que le voy a decir ahora es científico. Algunos casos. Toniná, la ciudad de los cautivos celestes, Chiapas, México, cultura tolteca, descubierta por brujos, chamanes. Ellos lo descubrieron. Y quedó en la historia. Se hacían sacrificios humanos en honor al dios Culebra, ciudad tapada por la selva. Luego los chamanes llevaron un objeto oculto que descubrieron y se lo llevaron a la universidad, qué sé yo, ya aparecieron ahí, ¿cierto? Los ¿cómo se llama? Los que fueron a descubrir, ya los científicos que fueron a descubrir, los arqueólogos. Luego, Complejo del Brujo, se llama Complejo del Brujo porque lo descubrieron los brujos. Perú, cultura moche, ciudad tapada por arena. Se hacían sacrificios humanos, sacrificios corte de pene y desangramiento, y la sangre caía en vasija. Descubierto por brujos chamanes peruanos. 2,5. Chavín de Huantar, Perú, a arena. Ahí Chavín de Huantar se dice que es una ciudad que algunos le calculan hasta 10.000, que sería la cultura primaria, la primera ciudad que dio origen a toda la cultura de América del Sur. Porque América del Norte dio origen, se cree, los olmecas, a las cuales han encontrado las cabezas gigantes. Esa es la cultura primogénita, la que dio origen a las otras culturas de Centroamérica. Ahora, Chavín de Huantar tenía un sistema, y por eso se ve que ahí había chamanismo, donde se amplificaba la voz. Y la voz era pasada a través de conductos de piedra de la ciudad, ahí, y sería sumamente amplificada, y que producía un tremendo temor incluso a los que estaban siendo sacrificados. ¿Ya? Entonces se supone que seguramente también, no fue descubierta por chamanes, pero ahí se producía ¿cómo se llama? El culto a la culebra. Las pirámides de bloques de arcilla de Ecuador, llamadas pirámides de Coxasquín, son visitadas por chamanes que dicen que vienen de cargarse la energía. Estos chamanes las visitan desde antes de que se descubrieron, o sea, son los descubridores ellos. Ulum Padán, isla de Java, actualmente están suspendidos sus estudios, la que destapó Natalie Yaya, al cual le hicieron la guerra los arqueólogos, ¿cierto?, tradicionales. Chamanes indoneses se sienten atraídos en ritos en las ruinas. Pirámide de Kolán, Rusia. Bueno, descubierta hace poco, se sabe poco de ellas. Se dice que son 2 de 60 metros de altura, la pirámide de Kolán, separadas por un puente. Están situadas más al norte de Dinamarca. Algunos creen que se ha descubierto Hiperbórea, tierra del norte y de los hielos, que algunos dicen que de esta cultura antigua vienen los arios. Aunque
Hitler dijo de que los arios venían de muchas partes, porque recibía información de muchos lados. Aparece por ahí un tipo que habla con Himmler y que forma ese castillo de Edimburgo. No sé si no es Edimburgo, pero es un castillo con un nombre muy parecido a Edimburgo, donde, donde se ponen los 12 candeleros, así como los 12 apóstoles, y cada uno de los que seguía a Himmler era como un verdadero profeta, un apóstol, quiero decir, uno de los 12 apóstoles. Y él decía, ese tipo que le sugirió que hiciera ese castillo, que los arios venían de una cultura hiperbórea que venía de los hielos de Groenlandia y de Islandia y de Suecia, Noruega, toda esa zona, y que ahí había vivido hace, no sé, 300.000 años atrás unos gigantes en esos hielos. Pues ahora descubierta las ruinas de Golán en Rusia. Pero le quiero decir algo más. Algunos creen que se ha descubierto Hiperbórea, tierra del norte y de los hielos, que algunos dicen que que esta cultura antigua proviene de los arios. Los nazis lo consideraban así. Los griegos antiguos son los primeros en hablar de Hiperbórea, que incluiría también a Islandia y Groenlandia. Se dice que Hiperbórea, según los griegos, quedaba más allá de la tierra de los celtas. ¿Y quién eran los celtas? Los celtas, ¿cierto? Estaban en Inglaterra. Sus, eh, por decir, sus sacerdotes terriblemente sanguinarios eran los druidas. Los druidas colgaban en árboles miles de niños chicos sacrificados. Los sacerdotes de los celtas, que no solamente están en Inglaterra, están en Alemania, estaban en España. Por eso la música celta va dando vueltas y tiene eso de la gaita. Y, y tenemos cierto que en Alemania en los pantanos los sacrificios de los celtas eran miles de cuerpos en los pantanos que encontraron. Y entonces los griegos hablaban de Hiperbórea, fueron los primeros que hablaban los griegos antiguos de Hiperbórea, que incluiría también Islandia y Groenlandia. Se dice que Hiperbórea, según los griegos, quedaba más allá de la tierra de los celtas. Ya dijimos menos que los celtas que ya eran muy satanistas, ya lo dijimos, sacrificaban miles de hombres a sus dioses. Los cuerpos de los sacrificados ya muertos iban a parar a los pantanos. Se dice que el dios Apolo, el dios griego Apolo, peregrinaba a Hiperbórea una vez al año. Chamanes rusos constantemente visitan la pirámide de Colán, o sea, también son atraídos y probablemente hayan influido en el descubrimiento de estas ruinas. Y las pirámides de Colán no se conocen mucho debido a que Putin ha prohibido a las visitas de occidentales a ellos. Seguramente hay tecnología inversa para la guerra. Posibilidad de encontrar una tecnología alienígena y estudiar para aplicar tecnología inversa para la guerra. Ya hemos dicho que en esta guerra que han habido entre las razas reptilianas y las razas del cielo de los ángeles verdaderos, los ángeles que tienen apariencia humana como nosotros, han quedado objetos tecnológicos y los países que quieren ser potencias mundiales esconden estos objetos tecnológicos. Ahora se encontró esta ruina y se cree que hay objetos tecnológicos que Putin está cuidando. Ya, para que no lo conozcan los occidentales, ni nadie, solamente su ejército. Vamos a nombrar otro. Ahora vamos a nombrar lugares donde está toda la hechicería, pero aún no se han descubierto las pirámides, ni se han descubierto los sacrificios humanos. Valle del Chile, se ha descubierto en piedras dibujos de sacrificio de llama. Aún no se encuentran pirámides, pero hay cerros aislados piramidales. Yo, cuando me gustaba la botánica y no sabíamos nada de esto, pues no estudiaba la arqueología como la estudio ahora, yo viajé a buscar al Meria, al Valle del Chile, y vi lugares donde habían valles y habían cerros aislados en forma de pirámide. Y le dije a mi señora, que estábamos recién en el lunes de miel, mira, ahí eso parece una pirámide. Pero seguramente nadie se ha interesado en ir a destapar eso. Pero el Valle del Elqui, los brujos, los hechiceros, los que tienen poderes, está lleno de ellos. Los poderes holísticos. Los que tiran las cartas. Los que sacan la suerte por a través de los signos del zodiaco. Los que tiran la caracola. Los que miran a través del té, de la orina, etc. Pero hay cerros aislados piramidales en el Valle del Elqui.
ha atraído a muchos hechiceros modernos que han instalado y ofrecen sus servicios de los poderes holísticos. La isla de Pascua, existen lugares en ella que nos indican que hubo habitantes que practicaban sacrificios humanos. Bueno, en todo el mundo se logró eso. Otros lugares emblemáticos donde se practicó en tiempos pretéritos el satanismo, brujería, etcétera, son los siguientes. Isla de Florianópolis, Brasil. Hace muchas décadas esta isla se hacen ferias anuales de los poderes holísticos, que no son nada menos y nada más que los poderes del diablo. Esta isla ha sido bautizada con el nombre de la Isla de la Magia. ¿Cuánto te queda? Me queda un minuto. Otro lugar en América es en Argentina, en Córdoba, es el cerro famoso llamado Uritorco. Se dice que es un cerro sagrado. Se dice que miles de personas que gozan de poderes extrasensoriales, que la Biblia simplemente le llama brujos, son atraídos por fuerzas oscuras, que es un cerro imán, donde existen muchos, donde se dan muchos, en este cerro se dan muchos centros o muchos fenómenos paranormales. Se dice que es un cerro imán místico, donde habitan espíritus de la nueva era. Se dice que hay casi 10.000 personas del mundo que están siendo contactadas por las fuerzas de atracción que ejerce este cerro sobre ellos. Se dice que es un centro de fenómenos ovni, apariciones, etcétera, encuentros con extraterrestres en una zona energética. En el pueblo cercano Capilla del Monte se están instalando muchos negocios de poderes holísticos, al igual que en el Valle de Elqui de Chile, cuarta región. Se dice que bajo el cerro hay una ciudad subterránea. Se dice que este cerro se está formando una religión que se está tirando las bases de una nueva religión, una característica de una religión del omnilogismo. Yo creo que se está formando el satanismo también, el culto satánico a la culebra y los cultos de sangre. Otro dato interesante sobre el indigenismo antiguo y sus orígenes son los casos de las ciudades mayas de Tikal y la vecina a ella casi recién descubierta llamada Simbaché. Tanto en Tikal como en Simbaché se cuenta de una guerra de señores de las estrellas, venidos del espacio exterior. Las escrituras de las estelas mayas hablan de una guerra de los dos reyes serpientes, el señor de Tikal y el señor de Sibanché, quien finalmente obtuvo la victoria, el de Sibanché. Sibanché cuenta con una enorme pirámide de casi 60 metros que hoy se está siendo desenterrada. Está destruida las inmensas columnas del edificio superior en el coronamiento de la pirámide. Sibanché cuenta con otras dos pirámides menores a 2 kilómetros de la principal. Se hizo un escaneo en terreno, se llevó a simulación computacional y emergió Sibanché, que no era conocida, muy poco conocida. 15 siglos atrás, muchos dioses serpientes tallados en los murales. Esto de las guerras de los dioses reptilianos llegaba de las estrellas y por posesión de sectores de la tierra no es nuevo. Tenemos el caso de la India. El dios Brahma y pelea con el dios de Sri Lanka, que se llama, frente a la India, donde estaba el reino de Ravana, el dios de Sri Lanka. Ambos reptilianos, llegados de las estrellas. Brahma, actual dios de la India, derrota a Ravana y Sirigirilla, que fue la ciudad habitada por Ravana, y sus ruinas quedaron desiertas. La Biblia dice que Satanás fue el inventor de la guerra y también le llama el dios de la guerra. Es curioso que en la película La Mujer Maravilla, que en la mitología griega era la jefa de las Amazonas, era hija de un semidios, en la trama de la película, para que se acabe la guerra, busca derrotar al dios de la guerra, Marte, y derrotándolo se acababa automáticamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que la gente común y corriente no sabe que se mueven poderes superiores detrás de las guerras. Isaías 14, 4 al 7 dice:
Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanza. Apresado, este es un comentario, apresado el diablo, se acaban las guerras en el planeta. Otro interesante comentario del indigenismo y su origen reptiliano son los ejemplos, las imágenes como de astronautas en Copán, México. Sale joven una persona, un verdadero astronauta, y dice, hace 4000 años observo la Vía Láctea. Luego sale el mismo personaje con rostro envejecido y dice, hace 2 millones de años vuelvo a contemplar la Vía Láctea. Muestra que estas razas reptilianas dominaban los viajes tiempo-espacio. Finalmente en México, en Tula, las estatuas gigantes a las cuales algunos llaman Atlantes, sus manos tienen 3 dedos, son reptilianos. Y un arqueólogo muy sui generis dice que los antiguos usaban las estatuas de piedra para guardar miles de informaciones, un sistema hoy desconocido de guardar conocimiento. Gracias, hermanos.